Bien, entonces vamos a dar inicio con la clase número 10. Clase 10 y vamos a empezar el tópico de funciones. Sí que tenemos destinado unas 2 clases para este tópico, así que vamos allá con funciones. Bien. Bien, entonces, ¿quién me puede decir, ya sea en el chat o hablado, qué entienden por función? ¿Qué entienden por una función? ¿Cómo definirían una función? ¿Sí, alguien? Ahí Matías Hetich dijo relación entre dos conjuntos A y B. Tamara dijo toda preimagen tiene una sola preimagen a través de una regla de asociación. Ya, y gracias, ahí también Camila dijo algo, ¿no? Camila dijo una regla de asociación entre los elementos de dos conjuntos. Ya, ya veo que han tenido clase, bueno, creo que la semana pasada, si no me equivoco, eh, ven funciones en intro al álgebra, si no me equivoco. Así que hay algunas ideas. Y me da la impresión que justamente tienen esos conceptos por las clases que han tenido, así que en ese sentido están bien. Pero me parece que lo que me han dicho está un poco débil, o sea, falta algo. Porque, por ejemplo, si me dicen que una función es una relación entre dos conjuntos, ya sea vía una regla de asociación, etcétera, yo podría entender entonces que no hay una diferencia entre una relación y una función. Entonces hay algo que debe hacer la diferencia. Me parece que está en lo que quiso decir Tamara, pero que se enredó un poco. Sí, se enredó un poco, pero por ahí va. ¿Sí? Entonces agradezco a los que ya hayan contestado. Entonces, efectivamente, nosotros vamos a tener por una definición de función como una relación, pero que cumple algo particular. Entonces, dados dos conjuntos A y B, arbitrarios, es decir, cualesquiera sean, arbitrarios, una función, una relación f de A en B, f de A en B, se dice función sí y solo sí para todo elemento A en A existe un único B en B tal que el par A, B pertenece a F. O equivalentemente, tal que el F de A es B. ¿Sí? Entonces, voy a remarcar esto. Entonces, estamos en presencia de que una función, efectivamente es lo que ustedes dicen, es una relación, pero que debe cumplir esta condición de acá. Es decir, todos los elementos que yo tenga en el conjunto A deben tener una única imagen en el conjunto de llegada que uno llama codominio. ¿Sí? Entonces, en otras palabras,
cuando yo tengo la existencia y la unicidad, recuerden que pues, cada vez que ustedes tienen existencia y unicidad, a ese objeto uno le pone nombre. Entonces, por eso cuando uno trabaja con funciones, uno tiene permitido ponerle el nombre de f de x o f de a o f de x1 o lo que ustedes quieran, ¿sí? Por eso que yo acá, a diferencia de las relaciones, yo sí puedo trabajar con f de a sin problemas porque sé que su imagen va a ser única y existe. No así, si yo tengo una relación de a en b, puede que la imagen tenga muchos valores o puede que incluso no exista, entonces usualmente uno no habla de R de A, por ejemplo, si el R fuese una relación. ¿Bien? Entonces, a ver, Sofía nos preguntó algo. Profe, cuando se dice sí, solo sí, ¿es un implica o una equivalencia? Ah, equivalencia, equivalencia. ¿Sí? Un SI es sí, solo sí. Entonces acá, ese de ahí significa sí y solo sí. De nada, sí y solo sí, y es una equivalencia porque significa un doble implica. De todos modos, cuando uno trabaja con definiciones, usualmente, usualmente uno ocupa simplemente el sí, subentendiendo que es un sí solo sí, porque es una definición, pero cuando uno quiere mejor hacer hincapié que sí o sí es un sí solo sí, prefiere uno escribirlo, ¿sí? Por eso yo lo escribí. Pero usualmente en los libros, en las definiciones, no es muy común leer sí solo sí. Como que uno da por hecho que es un sí solo sí, en las definiciones. ¿Sí? Si uno quiere hacer muy hincapié que sí o sí es un sí solo sí, uno lo escribe. En este caso yo preferí mejor dejarlo claro que yo tengo las dos vueltas, los dos implica. Por eso puse un sí solo sí. Entonces, como bien dicen sus compañeros, efectivamente una función es una relación, pero particular. ¿Sí? Entonces de acá que viene el cliché, la frase cliché, que uno dice en el colegio que toda función es una relación, pero no toda relación, no toda relación es una función. Justamente porque para hacer función hay que cumplir algo particular y que es esta cosa que está acá. ¿Sí? Esa condición de que todos los elementos del dominio de la función deben tener una única imagen en el conjunto de llegada, en el codominio. Bien, entonces, habiendo tenido esa definición, nosotros en cálculo vamos a estudiar un tipo particular de funciones. Entonces nosotros en integral álgebra, voy a poner acá, integral álgebra e integral cálculo. Vamos a tener una leve diferencia. Leve, pero bien importante porque nos va a permitir trabajar de una forma un poco diferente y estudiar un poco más las funciones en cuestión. Entonces nosotros en integral álgebra ustedes tienen funciones de A en B, donde el A y el B son conjuntos cualesquiera. ¿Sí? Entonces, en integral álgebra, el estudio de funciones es más general porque los conjuntos involucrados de las funciones son cualquier cosa y por lo tanto uno cuando estudia funciones en integral álgebra estudia funciones en su generalidad, ¿sí? Estudia realmente cómo uno encuentra, por ejemplo, incluso al comienzo cuando uno trabaja con conjuntos, uno trabaja con teoría a veces conjuntista, define los pares ordenados como esta especie de conjunto para tener el orden bien definido. Y cuando uno trabaja con funciones, el conjunto A, por ejemplo, puede ser un conjunto de funciones, el conjunto B, por ejemplo, puede ser el conjunto potencia de un conjunto, etcétera. Entonces, las funciones que están en integral álgebra son de algún modo más abstractas que las que uno se puede encontrar en integral cálculo. ¿Por qué? Por lo que voy a decir a continuación. Porque en integral cálculo,
Ahora sí, porque en integral cálculo uno va a trabajar con funciones reales de variable real. Entonces uno lo que va a hacer en integral cálculo es trabajar con funciones f, donde el a va a ser un subconjunto de los números reales y el b van a ser los números reales. ¿Sí? Acá uno va a trabajar con funciones reales de variable real. ¿Sí? Y uno dice reales porque el codominio de f son justamente los reales, es decir, en nuestro caso el b siempre va a ser r, y de variable real uno lo dice porque el dominio de la función siempre va a ser un subconjunto de los reales. ¿Sí? Siempre que nuestro a va a estar contenido en r. Por lo tanto, nuestro estudio no va a ser en la generalidad de las funciones, sino que vamos a trabajar justamente en base al conjunto en el que hemos trabajado las 2 primeras semanas. Justamente los números reales son un conjunto de números que nos va a interesar mucho en el cálculo y que destinamos de hecho 2 semanas para estudiar los axiomas que lo caracterizan, que son los axiomas de cuerpo y los axiomas de orden, y que de hecho vamos a seguir el estudio de este conjunto numérico cuando llegue la semana 8, cuando veamos el axioma del supremo. ¿Sí? Entonces justamente en cálculo, ya sea cálculo 1, cálculo 2, uno se centra en los números reales, a diferencia de álgebra, que generalmente uno estudia espacios o conjuntos mucho más extraños. Es ahí que uno tiene la impresión de que álgebra de algún modo es más abstracto que cálculo, por ejemplo. Entonces las habilidades a desarrollar en los dos cursos son diferentes, de algún modo. ¿Sí? Hay estudiantes que les va mejor en álgebra que en cálculo, hay estudiantes que les va mejor en cálculo que en álgebra, hay estudiantes que les va bien en ambos cursos, ¿sí? Hay de todo. ¿Sí? Entonces, volviendo a nuestro tópico, vamos a estudiar, voy a poner acá, funciones reales de variable real. Y lo que vamos a tener van a ser los ingredientes siguientes. Bueno, una función f, un subconjunto de los reales, y a cada x en este conjunto A le voy a asignar un f de x. Entonces nosotros vamos a tener acá la famosa ley de asignación, que ahí alguien ya la había comentado, que me dice a mí cómo yo debo asociar un x del A con alguien de el codominio, R, que vamos a llamar siempre el codominio, y el A, que va a ser el dominio, ¿sí? De la función f. Donde nosotros vamos a entender por dominio, donde se entenderá dos puntos al dominio de la función f como el subconjunto de R de todos los x en los reales, de tal forma que la función evaluada en x existe. ¿Sí? Es el conjunto más grande de los números reales donde la función está bien definida. Por lo tanto, nosotros en los ejercicios de cálculo, bueno, siempre tenemos algo fijo, que es el codominio, entonces no hay mucha gracia preguntando hacia él. Generalmente en los ejercicios, uno cuando estudia funciones, generalmente debe estudiar, por ejemplo, quién sería el dominio de una función dada la ley de asignación. Entonces, ejemplo, tenemos lo siguiente. Por ejemplo, yo les puedo dar la siguiente ley de asignación. Y preguntar cuál sería su dominio.
¿Cuál es el conjunto de R más grande que hace que la f de x exista? Esté bien definida. Si yo tengo la ley de asignación, f de x igual 1 partido x. ¿Cuál es el dominio? Ya, Camila dice son los reales sin el cero, efectivamente. Sí, porque el cero no tiene inverso multiplicativo, así que acá no puede evaluar en cero. Así que efectivamente, bueno, hola a todos los que se han integrado a la clase. Efectivamente, Francisca, Fernando, Enrique, Diego, Daniel, etcétera. Bien, hola a todos. Sí, efectivamente, yo debo quitar el cero. Bien. A ver, segundo ejemplo. Si tengo f de x igual a la raíz de x, ¿cuál sería el dominio? Si mi función tuviese la ley de asignación f de x igual raíz de x. Los reales positivos. Bien, los reales positivos, efectivamente. Entonces acá voy a poner simplemente del 0 al más infinito, porque como dicen sus compañeros, la raíz de x efectivamente va a ser un número real, si y solo si el valor que estoy evaluando es mayor o igual que 0. ¿Sí? Exactamente. Muy bien. Bien, a ver, veamos otro ejemplo. El tercero, por ejemplo, puedo tener f de x igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más x más 1 más x al cuadrado. ¿Cuál sería el dominio ahí? ¿Qué sucede en ese tercer ejemplo? Ya Camila se la está jugando por algo. Ya Camila dice esto. ¿Quién está de acuerdo con Camila? ¿Y por qué? ¿Por qué serían los números reales? Para quitarle el signo de interrogación. Si nos damos cuenta, cuando trabajamos con leyes de asignación que tienen involucradas raíces cuadradas o raíces de índice par, eh, para ver el dominio, en el fondo, ese estudio se traduce en el fondo en ver una inecuación. Porque este valor es un número real siempre y cuando lo que está dentro sea mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces, en realidad, el f de x es un número real, si y solo si la cantidad subradical, o sea, lo que está dentro de la raíz, sea mayor o igual que 0. Ahí. Entonces acá hay que hacer el estudio de esta inecuación. ¿Para qué valores de x esta inecuación se satisface? Esta desigualdad se satisface. Pero el denominador, ¿qué cumple? ¿Qué tiene de particular el denominador? X cuadrado más x más 1.
Los leo, los escucho. Recuerden que el control, chicos, es el viernes. Si hay mucho silencio con inecuaciones, me está dando miedo ya con el control uno. Puede ser que siempre sea mayor a uno. Ya, pero ojo, ya eso puede ser una justificación, pero igual está débil porque hay un X acá que está influyendo. Pero hay un argumento que hemos utilizado en clase. De hecho, hice harto hincapié en eso. Su discriminante, ahí Tamara creo que ya ha tomado el cuaderno, su discriminante es negativo, exactamente. Notamos que su discriminante, su discriminante es negativo y es una parábola cóncava hacia arriba, o sea, hacia abajo, perdón, no hacia arriba, sí, hacia arriba porque es feliz. Cóncava hacia arriba, por tanto, todas las imágenes son positivas, es decir, x cuadrado más x más 1 es mayor que 0, es mayor que 0, ese valor es positivo, y también 1 más x elevado a 2 es mayor o igual que 0, porque es un número real al cuadrado. Luego, el cociente será mayor o igual que 0 para todo x en los reales. ¿Sí? Bien. Alguien te quedó con el micrófono abierto, ¿no? Activado. Santiago, ahí sí lo silencié. Sí, así que ojo, ¿ya? Ya, el tema, Camila, es que recuerde que a la hora de justificar la respuesta, tiene que estar justificada de alguna forma que me garantice, por ejemplo, si me dice que son todos los reales, necesito garantizar un para todo. Entonces, por ejemplo, su respuesta igual queda débil, si la ponen un control, por ejemplo, queda débil, bueno, primero por el creo, y después porque ese argumento no me está garantizando siempre el para todo. La única forma que yo gano el para todo, ese cuantificador, en una inecuación, cuando es cuadrática, es justamente cuando yo garantizo el hecho con el discriminante y con el A, porque eso ya lo demostramos en clase, ¿sí? Entonces, ojo ahí, ya eso va para todos. Si alguien quiere justificar que una ecuación cuadrática es siempre positiva o es siempre negativa, estrictamente positiva o estrictamente negativa, lo que deben hacer siempre es ocupar el discriminante, demostrar que ese discriminante es negativo y cuando el discriminante es negativo, en el fondo el signo de la ecuación cuadrática depende del número que acompaña al x cuadrado. En este caso le habíamos llamado siempre a. Si el a es positivo, entonces la ecuación cuadrática siempre va a ser positiva, y si el a es negativo, la ecuación cuadrática siempre va a ser negativa, ¿sí? Porque su gráfico va a ser ya sea así, cuando es positivo, o ya sea así, cuando es negativo, ¿sí? Entonces, o bien siempre va a estar bajo en los negativos del i, o bien sobre el origen que van a ser los positivos del i, ¿sí? Así que ojo con eso, ¿ya? Ya, entonces en este caso el dominio son todos los números reales, ahí, le quito entonces la duda, siguiente interrogación. Lo bueno es que Camila ya entendió de nada, bien. Y así al menos entonces podemos sacar o determinar el dominio de una función, ¿sí? Veamos un ejemplo cuarto, un cuarto ejemplo. Nosotros también, a la hora de hablar de la ley de asignación, podemos trabajar con ecuaciones. Es decir, yo les puedo dar la ecuación, la igualdad y igual f de x,
y dar una ecuación donde esté involucrada la y y la x. Entonces, por ejemplo, yo les puedo decir y igual f de x de tal forma que se satisface esta igualdad, esa igualdad. Entonces la pregunta ¿es función? Entonces tengo la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado. Eh, ¿Qué representa esa ecuación en el plano cartesiano? Una circunferencia, bien, muy bien, Ignacio. Entonces acá dibujamos una circunferencia, perfecto. Ya voy a dibujar entonces una circunferencia. ¿Y la circunferencia con qué datos? ¿Cuál es el centro y cuál es el radio de esa circunferencia? X cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado. Ya radio A y centro 0, perfecto. Ya radio A y centro 0, ok. Entonces acá, ahí está. No me quedó tan pareja, pero se entiende que acá va a estar el menos A, y acá va a estar el A, y acá va a estar el 0, perfecto. Entonces es una circunferencia de centro 0, 0 y radio A. Ya, perfecto. Ya tengo entonces la circunferencia. Ya, entonces ahí Tamara nos dice algo. Tamara en el chat nos dice que no es función porque las imágenes tendrán más de una imagen. Ya, ¿cierto? Existen valores para los cuales la imagen no va a ser única, ¿cierto? Porque acá, si yo tomo un X aquí, ese X va a tener esa imagen, acá, va a tener esa imagen, y también va a tener la simétrica acá, que va a ser menos f de x. Por lo tanto, eh, para todo valor del dominio, o sea, van a existir valores en el dominio para los cuales existe más de una imagen. Y por lo tanto contradice la definición de función, porque una función tiene que cumplir con la existencia, pero a la vez con la unicidad. Por lo tanto, acá no tengo la unicidad, ¿sí? Acá no es función, no es función, pues, acá sin paréntesis, porque en realidad ya la respuesta, no es función, pues, no se cumple la unicidad. No se cumple la unicidad para algunos valores de el dominio. ¿Sí? Tenemos valores de f, del dominio de f, donde efectivamente la imagen es un solo valor, por ejemplo acá, en el menos a y en el a, pero para todos los demás, la imagen no es única, así que falla con la definición. Pero nosotros entonces podríamos arreglar esta ecuación de tal forma que sea una función. Por ejemplo, yo puedo hacer lo siguiente. Pero es posible arreglar dicha ecuación para que y igual f de x sea función. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado y agregar que el y es mayor o igual que 0. ¿Qué estoy haciendo si hago y mayor o igual que 0, además de esa circunferencia? ¿Qué estoy considerando?
Ya, bien, una semicircunferencia. Y sería una semicircunferencia superior, ¿cierto? Porque sería la misma circunferencia de acá, pero la parte de arriba. Entonces, en ese caso, sí sería función, porque estoy considerando solamente la mitad. No, no me quedo. No, no dibuja semicircunferencia entonces. Ya, descubrí eso ahora. Ya, entonces acá dibuja líneas rectas y figuras geométricas completas. Ok. Entonces acá tengo esto. Entonces acá tengo el menos A, acá tengo el A, y ahí tengo entonces para todo valor del dominio que puedo considerar, tengo una única imagen. Lo mismo si yo considero el I menor o igual que cero, ¿sí? Entonces acá si es función, ¿y cuál sería el dominio? ¿Cuál sería el dominio de F? Ya miren, supongamos que fuesen todos los reales como dice Tamara. Entonces miren, si yo puedo tomar todos los reales, entonces por ejemplo yo puedo tomar a alguien de acá, por ejemplo. Yo puedo tomar a alguien de ahí. Y ese elemento intersecta alguna vez al gráfico. Ajá, ¿ven? Ya, entonces, ese elemento no intersecta el gráfico, pero sí, por ejemplo, todos los que están acá adentro, ¿no? Miren, estoy pintando con el láser, todos ellos intersectan el gráfico. Chun, 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 ahí, intersectan el gráfico, 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 etcétera. Por lo tanto, el dominio sería menos a al a cerrado, exactamente. Bien, Tamara. Entonces acá sería del menos a al a. Bien. Sí, son todos los valores que están dentro de la circunferencia. ¿Sí? Ah, no, no hay problema. No, no, no hay problema. Sí, no hay problema. No hay problema, Camila. De hecho, prefiero mejor que, que se equivoquen a que no contesten nada. Así que bien, Camila, sí, porque la idea es también que se equivoquen, que trabajen, que expresen sus ideas, porque en realidad eh, da exactamente igual si nos equivocamos o no. ¿Sí? Si estamos en la clase, en la evaluación ya no es tan que da igual, o sea, igual da igual, porque en realidad es una sola prueba, pero ahí duele un poco más porque tiene una nota, pero en la clase da exactamente lo mismo, ¿sí? Así que se pueden equivocar las veces que quieran. Ya, y a ver, el siguiente ejemplo. La misma circunferencia, pero ahora voy a considerar esto. Ahí. ¿Qué figura obtengo ahí? Si yo tengo la misma circunferencia, pero estoy ahora considerando los X e Y que multiplican positivo. ¿Qué figura será? Voy a hacer el gráfico acá al lado. Entonces, miren, voy a dibujar la circunferencia completa. Ya me quedo con una elipse, no importa. Ya, esa es la circunferencia. Ya, esa es la circunferencia. Ya, pero esa circunferencia no la estoy considerando completa porque tengo una condición extra que me dice que x por y es positivo. Entonces ahí Camila dice como una circunferencia en el primer y tercer cuadrante. Exactamente, Camila. ¿Sí? Acá solamente voy a considerar ese casquete ahí y este casquete de acá. Exactamente. Ahí. Eso sería el gráfico que voy a considerar en el primer y en el tercer cuadrante, porque ahí es cuando se satisface esa condición de x por y positivo. Y además, como es positivo estricto, no puedo tomar los valores extremos. Así que acá sería abierto ahí y abierto acá. O sea, en los extremos, en menos a y en a, sería abierto. Por lo tanto, ¿cuál sería el dominio? Bien, eso me gustó, Tamara. ¿Por qué no puedo tomar el cero?
justamente dije ahí me quedé callado solamente para ver si caían o no en la trampa de decirme menos a abierto. Exactamente. ¿Por qué el cero no lo puedo tomar? O sea, podría haciendo un pequeño cambio, pero ¿por qué así a priori no lo puedo tomar el cero? ¿O por qué no lo quiso tomar usted? ¿Qué pasa con el cero? Porque el cero daría, ahí dice algo, dos imágenes, exactamente. Si nos damos cuenta, cuando el x vale cero, en la circunferencia igual estoy tomando ese extremo, e igual estoy tomando ese extremo de ahí, ¿sí? Por lo tanto, daría efectivamente dos imágenes, ¿sí? El cero no lo puedo considerar, ¿sí? El cero no lo puedo considerar, ¿sí? Y bueno, además, por otra cosa también no lo puedo considerar, porque acá el x por y lo consideré positivo estricto, y si el x fuese cero, acá tendría mayor o igual que cero, ¿sí? Entonces, de por sí, el valor cero acá lo tengo abierto en las imágenes, ¿sí? No lo puedo considerar. Bien, perfecto. Y esta última, también yo puedo tener una ley de asignación explícita. Por ejemplo, acá, la f de x, yo la puedo definir por tramos como la raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado o menos la raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado cuando el x está en 0 al a y cuando el x está entre el menos a y el 0. ¿Sí? Así que igual puedo tener acá una fórmula, una ley de asignación explícita, con la cual puedo trabajar la f de x. ¿Sí? En ese ejemplo. Bien, y aquí también. Y aquí también yo puedo decir que el f de x vale la raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado. ¿Sí? Con ese dominio, y en este caso el dominio sí incluye el menos a y a, así que esa ley de asignación está bien. Y acá en esta ley de asignación estoy poniendo el menos delante de la raíz porque estoy considerando la parte de abajo para esos valores de x. Así que ahí está bien también. Perfecto, bien, 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 bien. Bien, entonces ¿se entiende la idea? ¿Sí? De las leyes de asignación y las funciones reales de variable real. La diferencia generalmente con las funciones de integral álgebra van a ser que nosotros siempre vamos a disponer de la ley de asignación. En integral álgebra generalmente la ley de asignación es algo más extraño y que muchas veces complica, entonces uno siempre encuentra esa parte un poco más abstracta, pero en nuestro caso las funciones con las que vamos a trabajar siempre van a tener o generalmente van a tener una ley de asignación explícita que nos permite trabajar. ¿Sí? Son las funciones de toda la vida, son las funciones que uno ha trabajado en el colegio, etc. Por eso que es un poco más amigable en ese sentido estas funciones con las que uno trabaja en integral cálculo. Aunque si me preguntan a mí en particular, me gustan más las funciones que se trabajan en integral álgebra. Pero eso ya es algo personal. ¿Sí? No sé qué opinan ustedes, pero a mí al menos me gustan más las funciones cuando son más abstractas. Pero es más que nada por gusto. ¿Sí? A mí me gusta más. Siempre he tenido mucha más afinidad con lo abstracto que con lo más tangible. Pero eso ya depende de cada uno. Bien, entonces, son las 9:13. Camila dice, ojalá fuese así para mí. O no. Ya, pero confío, ojalá que así sea. Sí, entonces, mire, lo que vamos a hacer es dar los 10 minutos de pausa. Volvemos a las 9:24 y seguimos con el análisis y el estudio de este tipo de funciones. ¿Ya les parece? Entonces, 9:24, volver. Ya para tomar algo de aire, algo de quizá un té, una leche, un café, etcétera. ¿Ya? Nos vemos entonces en 10 minutos. Voy a dejar pausa acá. La nueva grabación, perfecto. Entonces, a ver, ya, entonces hasta acá
nos hemos dado cuenta que, sobre todo con el último ejemplo, conocer el gráfico ayuda bastante. Sí, conocer el gráfico ayuda bastante porque con el gráfico uno puede determinar, por ejemplo, de una forma sencilla cuál es el dominio de una función. Y ahora vamos a ver un nuevo subconjunto importante que va a ser el conjunto de la imagen. Y dicho conjunto también va a ser muy fácil de determinar si uno conoce el gráfico de la función. Entonces vamos a definir la imagen. Entonces nosotros vamos a tener que la imagen de una función van a ser todos los i en los reales, de tal forma que va a existir un x en el dominio de f, subconjunto de R, tal que i es igual a f de x. O sea, la imagen de una función van a ser todos los elementos del codominio, de tal forma que tengan un valor en el dominio, o sea, una preimagen. Y ese conjunto, bueno, ese conjunto va a ser siempre un subconjunto del codominio, y en realidad van a ser todos los valores del codominio que tengan una preimagen. ¿Sí? Generalmente a este x que satisface esta ecuación, a ese x, uno le llama preimagen. ¿Sí? Generalmente en cálculo nosotros nos aprovechamos un poco de lo que se ve en álgebra, porque en intro al álgebra ya todos estos conceptos se tienen definidos, entonces yo sé que para muchos ya van a ser de algún modo familiares, ¿sí? Todos estos nombres. Entonces esa va a ser la imagen, y nosotros podemos determinar la imagen de una función de una forma sencilla si yo conozco el gráfico de la función. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener f de x igual a x más 1. ¿Cuál va a ser el dominio y la imagen de esa función? Primero, lo más sencillo hasta el momento. ¿Cuál va a ser el dominio de f de x igual a x más 1? Bien, Tamara, perfecto. ¿Y cuál va a ser la imagen? ¿Y por qué? Ya bien, ¿cierto? Van a ser todos los reales porque acá yo puedo en el fondo despejar el x en función del y, porque tengo que hacer el trabajo inverso. Pero en el fondo yo también puedo ver esto gracias al gráfico. Porque si yo grafico esta función f, si yo la grafico, ¿cuál es el lugar geométrico que está expresado por i igual x más 1? ¿Qué es? ¿Es una? Ya es una recta, perfecto, con pendiente positiva y que toca el i en el 1. Así que su gráfico es así. Sí, ahí voy a suponer que está el 1 ahí. Su gráfico es así. Y una línea recta, por definición, es un lugar geométrico de infinitos puntos. Por lo tanto, acá la recta se extiende al infinito. Y por lo tanto, cualquiera sea el i que yo tengo acá, en el eje y, yo lo puedo emparejar con algún x. ¿Sí? Entonces acá yo tengo este y, acá yo tengo un x asociado, de tal forma que ese punto es un x f de x. ¿Sí? Así que para cualquiera sea el i que yo considere, voy a tener un x asociado, por lo tanto la imagen van a ser todos los números reales. Perfecto. Pero ahora, ¿qué pasa si yo hago un ejemplo más complicado? A ver, por ejemplo, les pregunto por f de x igual... déjenme ver. Ya. X cuadrado más 2x más 1. Ahí, nuevamente, ¿cuál sería el dominio y cuál sería la imagen?
en ese segundo ejemplo. En el ejemplo f de x igual x cuadrado más 2x más 1. Lo más fácil, ¿cuál sería el dominio? Ya, Ignacio, bien, Calisto, exactamente, los reales, bien. Tamara también. Ya, y la imagen, ¿cuál sería? Si, por ejemplo, en el ejercicio anterior, como uno lo hacía en el colegio, y como la ecuación es de la forma y igual f de x, entonces voy a tener una ecuación del estilo y igual x más 1, donde el objetivo en el fondo era encontrar los x en función del y, así que tenía en el fondo esa ecuación. Así que no había ningún y para el cual no existía el x. Perfecto. Pero acá, la ecuación asociada va a ser esta, y igual x cuadrado más 2x más 1. Por lo tanto, si yo quiero despejar x, no es tan trivial como el caso anterior. Entonces, determinar la imagen no es tan fácil como lo fue en el caso lineal del ejemplo 1, en el caso afín, en este caso. ¿Sí? Por lo tanto, cuando ya las funciones son más extrañas, por así decirlo, ahí conviene conocer el gráfico de la función para yo poder ver cuáles son los i que tienen una preimagen asociada. Entonces, en este caso, el gráfico de la función va a ser el siguiente. ¿Qué es x cuadrado más 2x más 1? ¿Cómo se puede factorizar? ¿Es un cuadrado de qué? Bien, es un x más 1 al cuadrado, perfecto. Entonces, ¿en dónde tengo un desfase? ¿En la x o en la horizontal o en la vertical? Si tengo un más 1 ahí. Aquí estoy invocando la memoria del colegio, a ver. ¿Dónde está el desfase? Si al x le estoy sumando 1. A la izquierda, ¿sí? Entonces me paro en el menos 1, ¿cierto? Me paro en el menos 1, ¿cierto? Muy bien. Y ahí, ahora bien, ¿tengo un desfase en la vertical? Si la gráfica es, si la función es x más 1 al cuadrado. No, ¿cierto? Porque acá, en el fondo, esta función la pueden ver así. La función general es una cuadrática. Es esa en el fondo. Esa es la función general. Una cuadrática que pasa por el origen y es simple. La típica que uno ve en el colegio, la primera. Entonces uno piensa en ese gráfico y después uno hace los desfases. Entonces en ese gráfico yo sé que la parábola es de esta forma. Pasa por el origen y se porta bien. Es simétrica con respecto al eje y todo perfecto. Pero ahora, como bien dice Tamara, este gráfico está desfasado. Porque no me preguntan por la función x cuadrado, sino que me preguntan por la función x más 1 al cuadrado. Por lo tanto me desfaso a la izquierda en el x, o sea, estoy moviendo el x, y me queda algo así. Ahí sí. Entonces el gráfico es el siguiente. Es el mismo del x cuadrado, pero desfasado. Ahí. Ya un poquito más, es más bonito, pero se entiende la idea, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la imagen ahora? ¿Cuáles son los i que estoy ocupando? Por ejemplo, si tomo un i acá abajo, ese i que está abajo, ¿tiene una preimagen? Voy a ponerlo con láser mejor. Ahí, ese i de ahí, ¿tiene preimagen? ¿Intersecta al gráfico? No, ¿cierto? Pero si yo tomo a todos los i de acá, todos esos i tienen una preimagen. Y de hecho son exactamente. El cero también lo tomo. Entonces sería r más, ¿o no? Porque el cero sería cuando el x vale menos 1. Así que acá se incluye el cero. Entonces acá sería r más. R más, ahí abajo. Sí, porque el asterisco era para decir que el cero no está incluido. Pero en este caso el cero sí lo estoy tomando. Porque ¿cuál sería la preimagen del cero? ¿Para qué valor de x la imagen da cero?
para el menos 1, exactamente. Entonces el menos 1 es la imagen del 0, por lo tanto el 0 sí está incluido en la imagen, ¿sí? Bien, entonces como pueden ver, cuando uno tiene el gráfico hace mucho más fácil la obtención de algunas cosas. Por ejemplo, y yo creo que ya se entendió la idea, ¿cuál es la imagen y el dominio de esta función? A ver, esa función. Ya acá el dominio es cualquier X, no se define, pero la imagen, ¿cuál sería? Conviene siempre ver el gráfico, y para el gráfico conviene tener en cuenta en la mente cuál es la gráfica de la función general que está involucrada. Y en este caso, para la f, la función involucrada es de este estilo. Esa es la función involucrada, la función valor absoluto. Y el gráfico de la función valor absoluto, uno sabe que es así. Ahí. ¿Sí? Ese es el gráfico de esa función. Eso mismo, Tamara, exactamente. Entonces ahora me toca hacer los desfases. Entonces para la función que voy a pintar en amarillo, esta función, la que me están preguntando, el gráfico es como dice Tamara. Me desfaso 1 a la derecha, 1 a la derecha por el x menos 1 que está ahí, y 6 unidades hacia arriba. Entonces, en el fondo, tengo acá el nuevo origen. Es como que tengo en el fondo estoy haciendo un cambio de coordenadas. Y el gráfico es este. Ahí y ahí. ¿Ven? Es un desfase. Entonces, ahora, ¿cuál sería la imagen del gráfico amarillo? ¿Desde dónde comienzo en adelante a graficar? ¿Desde qué valor de Li comienzo a graficar? Desde el 6 en adelante, exactamente. Entonces incluyo el 6 hacia el más infinito. Bien. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, cuando uno conoce el gráfico de la función, por así decirlo, genérica, en el fondo todos los demás corresponde usualmente a desfases. ¿Sí? Por lo tanto, uno conociendo la función general, usualmente puede graficar. ¿Cuál es el problema? Que no siempre, conociendo la función general, uno puede graficar fácilmente, porque, por ejemplo, si yo no puedo factorizar, por ejemplo, como acá, puede uno completar cuadrados, pero no siempre se puede completar cuadrados, entonces a veces es más complicado basarse en este tipo de funciones generales para graficar, pero sí sirve como una herramienta en caso que se pueda. Entonces, cuando no se puede o cuando es más difícil, uno tiene que tener más herramientas para poder hacer el gráfico. Y eso vamos a hacer en este espacio de la clase que queda. ¿Sí? Ver las herramientas que uno puede utilizar para entender mejor el gráfico de una función. ¿Sí? Entonces, primero, ya hemos hablado del gráfico. Entonces, igual voy a anotar acá para que quede en el cuaderno el gráfico de una función f, de una función. Generalmente uno le pone g sub f. Van a ser todos los pares x, y en el plano, de tal forma que el x está en el dominio de f y y igual a f de x. Sí, en el fondo son todos los puntos válidos de la función que yo puedo considerar. Bien, entonces, veamos algunas propiedades que uno puede ver de las funciones para entender mejor su comportamiento y su gráfica. Y con eso ya estaríamos terminando la clase. Entonces nos quedan algunas cosillas más antes de terminar. Entonces lo primero que vamos a ver son los ceros de una función. Entonces generalmente los ceros uno los denota por z sub f y los ceros de la función son todos los x
en el dominio de f, de tal forma que f de x es 0. ¿Sí? O sea, son todos los valores para los cuales la imagen se anula. Esos son los ceros. Y en el fondo, los ceros son los valores donde intersecta el gráfico a qué eje. ¿A qué eje intersecta el gráfico con los ceros? ¿Qué es lo que estoy viendo en el fondo? Al eje X, exactamente. ¿Bien? Así que los ceros me permiten en el fondo ver los puntos de corte del gráfico con respecto al eje X. Y por lo tanto, en los ejemplos anteriores, el 2 y el 3, por ejemplo, ¿cuáles son los ceros de la función f del ejemplo 2? ¿Dónde toca el eje X, el ejemplo 2? Ya bien, en el menos 1, perfecto. Perfecto, o sea, el menos 1 es un 0. Bien. ¿Y dónde toca el eje X, el tercer ejemplo? Nunca. Por lo tanto, ¿cuál es el conjunto de los ceros de la función del tercer ejemplo? ¿Qué conjunto es el conjunto de los ceros? El vacío, exactamente. Bien. Entonces acá, por ejemplo, yo puedo ahora complementar la clase con el z sub f. Acá yo tengo el menos 1. Y acá el z sub f sería el vacío. Ahí. ¿Están todos de acuerdo o alguien está desacuerdo con lo que anoté? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Me equivoqué en algo? Ya, la pista es que sí. ¿Pero dónde? ¿Dónde el profe se equivocó? Vamos chicos, que si no, esta grabación va a ser enviada a Paulina y Paulina los va a retar, porque es de teoría de conjuntos. ¿Dónde hay algo malo por ahí? Ah, es algo malo de Paulina, pero ¿dónde está lo...? Ahí sí, ¿qué dice? Que el vacío, dice Jorge algo, a ver, no es elemento. Ya, yo le creo más a Tamara que a Jorge, porque el vacío sí puede ser un elemento. De hecho, un conjunto en general se define como una colección finita o infinita de objetos. Y en realidad este símbolo es simplemente eso, un símbolo. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, conjuntos con un corazón, un cuadrado, una letra griega, un, un phi, etcétera. Por más que ese símbolo signifique el vacío para nosotros, simbolice el vacío, los conjuntos son colecciones de objetos. Por lo tanto, yo puedo poner símbolos que si bien simbolizan cosas para nosotros importantes, acá simplemente lo estoy tomando como un objeto. Entonces, en este caso, en el tercero, perdón, si yo pongo corchete phi, yo estoy diciendo en el fondo el singleton phi, en el fondo, que es lo que quiso decir Tamara, ¿cierto? En el fondo acá yo tengo un singleton, que es un solo elemento que tiene al objeto phi. Y el vacío, en el fondo, o yo lo denoto así, o ¿de qué otra forma se puede escribir el vacío? ¿Cómo puedo escribir el vacío? De otra forma. Si un conjunto significa una colección finita o infinita de objetos y está encerrada en corchetes, ¿qué pasa si yo escribo esto así? ¿Qué objetos hay dentro del segundo conjunto que escribí? Nada. Por lo tanto, ese conjunto, ¿qué es? No hay ningún objeto. Por lo tanto, ese conjunto sería el vacío. Recuerden que el vacío es el único conjunto que no tiene objetos, ¿sí? El vacío, de hecho, es único. Por eso uno lo puede etiquetar, ¿sí?
existe y es único. Entonces acá, en vez de ponerle corchetes, le quito los corchetes y le pongo el vacío. ¿Ya? Hago ese hincapié porque en realidad es típica pregunta también PSU. Yo me acuerdo que en mi tiempo, de hecho ahora se llama PTU hoy día, pero en mi tiempo yo me acuerdo que habían facsímiles donde en las inecuaciones, me acuerdo que habían 1, 2 y 3, habían alternativas donde el vacío lo ponían así, para puro confundir. ¿Sí? Entonces, ojo ahí, ¿ya? Bien, entonces, bien, ya entonces hicimos ese hincapié, tenemos entonces las propiedades, tenemos los ceros, perfecto, que es como la herramienta más básica que uno puede hacer, que es igualar a cero la f, la ley de asignación. Bien. Segundo, yo también puedo ver la paridad en la función. La paridad. ¿Y la paridad qué significa? Yo tengo acá dos casos. Tengo una función, puede ser par, o bien una función también la puedo considerar impar, cuando hablo de paridad. Entonces, para que una función sea par, lo que debe pasar es que todo elemento del dominio, para todo elemento del dominio, menos x también tiene que estar en el dominio. Y a su vez, para todo elemento del dominio, se debe cumplir que f de x es igual a f de menos x. Entonces, ¿se entiende por qué yo exijo el punto 1? ¿Por qué se exige que el menos x también esté en el dominio? ¿Se entiende por qué o no? Si yo quito eso, por ejemplo, ¿cuál sería el problema de la definición? ¿Qué es lo que no me garantiza esto de acá? Que el x esté en el dominio, ¿qué es lo que no me garantiza? Vean ahora acá, donde estoy marcando con el destacador. Ya que tenga imagen, ¿quién? Vamos, Jorge. ¿Está bien por ahí? ¿Quién no me garantiza que tenga imagen? Si solamente digo X está en el dominio. Exactamente, ambos, ¿bien? Que su opuesto tenga imagen. ¿Sí? Porque yo no sé si el X está en el dominio, no tengo idea si el menos X lo está. Por eso uno exige el punto 1. Porque necesariamente uno debe evaluar en menos X. Entonces debo garantizar que menos X también tenga imagen. Y por eso uno exige que menos X esté en el dominio. ¿Bien? Y una función va a ser impar si también cumple lo primero, es decir, para todo X en el dominio, menos X lo está, también voy a exigir eso, pero la condición 2 cambia. La condición 2 me dice que para todo elemento del dominio, yo debo tener f de x igual a menos f de menos x. Entonces eso con respecto a la paridad. Entonces veamos ejemplos de funciones pares e impares. Entonces voy a esperar un minuto para que copien y seguimos. Entonces, claro, mientras copian, en la condición 1, en el fondo yo estoy garantizando que yo puedo evaluar en menos x. ¿Sí? Eso es lo importante de la condición 1. ¿Sí? Yo debo garantizar que cualquier x que yo tome, su inverso aditivo también esté en el dominio. Para yo hablar de una función par e impar, necesariamente debo satisfacer esas dos condiciones en cada una. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de función es la que está acá? ¿Par o impar? F de x igual raíz de x. ¿Y por qué? Sí, porque alguien me puede decir par o impar, pero la idea siempre es justificar por qué es par o por qué es impar.
¿Qué creen ustedes? ¿O el profe está mintiendo? ¿Por qué ninguna, Lucas? Ya, a ver, hay dos respuestas. Tenemos a Lucas y tenemos a Camila. ¿Quién apoya a Lucas y quién apoya a Camila? ¿Y por qué? Ya, Lucas dice porque menos X no está. Perfecto. Miren, acá hay una pequeña pillería. Bueno, hay varias en realidad. La primera es que el primer ejemplo justamente no es ni par ni impar. Esa es la pequeña pillería. Porque uno piensa que siempre los primeros ejemplos son los que sí son. Ya en este ejemplo no es ninguna de las dos. Bien, y no es ninguna de las dos porque nos cumple el primer punto. De hecho, ese punto, si ustedes quieren, ese punto lo pueden poner factorizado, entre comillas, lo pueden poner en general, pueden ponerlo afuera incluso de la definición. O sea, es un punto que se debe cumplir para ambos casos, tanto para par como impar. O sea, si yo tengo un X en el dominio, necesariamente debo tener el menos X. Y en este caso, ¿cuál es el dominio de F? Ven, hay una pequeña pillería. El dominio de F acá son desde el 0 al más infinito, ¿cierto? Son los positivos. Bien, R más. Entonces, como acá tengo R más, no tengo el simétrico hacia la izquierda, no tengo los negativos. Entonces, para todo X en el dominio de F, no existe menos X en este dominio de F. Por lo tanto, no satisface el punto 1, que es como el punto inicial. ¿Sí? No cumple I. Y por lo tanto, F de X igual raíz de X no es par ni impar. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no son excluyentes. Entonces eso es como una pequeña observación importante. La paridad no es excluyente. Es decir, si una función no es par, no implica, no implica que sea impar. ¿Sí? Así que ojo ahí. O sea, que una función no sea par o no sea impar no implica que sea lo otro. ¿Sí? Si una función no es par, no implica que sea impar. De hecho, acá tenemos un ejemplo donde la función no es ni par ni impar. ¿Ven? Así que hay funciones que de hecho, estas propiedades que vamos a ver a continuación, hay funciones que no cumplen las propiedades que vamos a ver. Por ejemplo, ya vimos una, los ceros, hay funciones que tienen el conjunto de ceros igual vacío, el ejemplo 3. ¿Ven? El ejemplo 3 es un ejemplo donde los ceros es un conjunto vacío. Por lo tanto, no todas las funciones intersectan al eje X. Lo mismo sucede acá. Lo mismo sucede acá. Si yo tengo la paridad, eso no implica que todas las funciones van a cumplir la paridad. Pueden haber funciones que no sean ni pares ni impares. Por ejemplo, la función raíz cuadrada no es ni par ni impar. No es ni par ni impar, ahí sí lo dije. ¿Sí? Así que ojo ahí, es una observación importante. Ya no crean que siempre las funciones cumplen con estas propiedades que vamos a ver a continuación. ¿Bien? ¿Se entendió? En el chat los leo. Pónganme un +1 si se entendió eso. Sí, ya, perfecto. A ver. Ya, genial. Ahí veo +1. Bien. Exactamente. Y de hecho, hay funciones que cumplen con ser ambas. Ese va a ser el ejemplo 2. Estamos viendo como los ejemplos bizarros de funciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué función cumple ambas? Con ser par e impar al mismo tiempo. Bien, Lucas. Bien, Lucas. La f de x igual 0.
¿sí? La función constante igual a 0 cumple con ambas condiciones. Es par e impar. ¿Ven? No es excluyente. En este caso el dominio son todos los reales y se tiene que f de x es igual a 0 y es igual a f de menos x y es igual a menos 0 que es igual a menos f de menos x. ¿Ven? Así que la función constante igual a 0 cumple con ser tanto par como impar. Por lo tanto, la condición ser par e impar, ¿qué me dice Tamara? No, Tamara. No, Tamara. No todas las funciones constantes sirven, son ambas. Mira, por ejemplo, f de x igual a 1, por ejemplo, es par. Pues, fíjate que, bueno, el dominio son todos los reales, así que se tiene la simetría. Tengo el x y tengo el menos x. Y se tiene que f de x es igual a 1 y es igual a f de menos x, pero f de x es distinto de menos f de menos x, que es la condición de impar. ¿Se ve o no? Porque tendría 1 distinto de menos 1. Acuérdate que cuando tienes que hacer la condición de la imparidad, hay un menos que sale. Hay un menos. Y ese menos perjudica con la función constante. ¿Sí? Entonces las funciones constantes, tanto positivas como negativas, o sea, el 1, el menos 1, el 2, el menos 2, en realidad el f de x igual c, una constante, son funciones que son pares, ¿ya? A ver, ya hemos visto entonces una función que no es ni par ni impar, de nada. Hemos visto una función que es par e impar, y hemos visto una función que es solamente par. Entonces veamos una función que es impar. ¿Quién conoce una función impar? Sencilla. ¿Cuál sería un ejemplo de una función impar? La cúbica, ¿sí? La cúbica. Justo Tamara nos dijo la par, ¿sí? La cúbica es un impar. Gracias, Matías, ¿sí? ¿Por qué? Pues el dominio de f son los reales y si yo hago f de menos x, eso es lo mismo que menos x al cubo, que es lo mismo que menos x al cubo, que es lo mismo que menos f de x. ¿Ven? Y el menos pasa para el lado izquierdo, me queda menos f de menos x, es lo mismo, ¿sí? Así que ahí tengo que la función cúbica es impar. Entonces, f de x igual a x también, exactamente, Lucas, exactamente. ¿Sí? En general, cuando uno trabaja con polinomios, cuando uno tiene polinomios de grado par, esas son funciones pares, y cuando uno tiene polinomios de grado impar, son funciones impares. Por ejemplo, x cubo, x a la sexta, x a la 9, x a la 12 son funciones impares, x solito es función impar. O bien cuando son funciones con exponente par, por ejemplo, x cuadrado, x a la cuarta, x a la sexta, como grado mayor, son funciones pares. X al cuadrado más 1, por ejemplo, etc. ¿Sí? Entonces, listo, terminamos. El día jueves seguimos con este estudio. Nos falta ver algunas propiedades de las funciones pares e impares. El día jueves vamos a seguir viendo las funciones monótonas. Y vamos a estudiar el gráfico de las funciones en base a estas propiedades. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, que las funciones pares son simétricas con respecto al eje Y, etcétera. ¿Sí? Ah, perdón, x a la sexta y x a la 12 son pares. Sí, lo siento, sí, lo siento. Sí, sí, cuando tiene el exponente par es par. Sí, me confundí. Bien, así que el jueves entonces vamos a seguir viendo propiedades del gráfico en base a estas propiedades que hemos visto, que significa que una función sea par con respecto al gráfico ahora, y qué significa que en el gráfico que una función sea impar, y vamos a ver el crecimiento y cómo es
estas cosas afectan, por ejemplo, en la inyectividad, la sobreyectividad, etcétera, de las funciones. Así que eso, chicos. Nos vemos entonces el día jueves. Éxito. Recuerden que el control es el día viernes, así que ánimo con eso. Y recuerden que está el foro disponible, está Nicolás, yo, sus compañeros por si tienen alguna duda en el foro, o mandar mail. Aunque siempre prefiero el foro por el que si la duda quede más general, pero si no, siempre puede ser un mail. Y eso, nos vemos chicos entonces el día jueves.